Es un hueso trabajado por milenios, curado por un sol implacable, teñido con el mismo color del desierto que lo guardó en silencio. A primera vista parece un cráneo humano, tiene cuencas oculares, mandíbula, pómulos. Sin embargo, ahí terminan las similitudes tal como las conocemos. Este cráneo está deformado de un modo que parece imposible. Su silueta se estira hacia atrás y hacia arriba de manera antinatural, transformando la cúpula que debería ser redondeada en un cono grotesco, casi ajeno a lo humano. Y no se trata solo de la forma, por sorprendente que sea. El punto crucial es que este volumen no se puede fingir. Según cálculos que, aunque discutidos, han sido repetidos por distintos investigadores, la capacidad de esta bóveda craneal sería entre un 25 y un 30% mayor que la media de un adulto moderno. En términos de Homo sapiens, esto implica un cambio real de capacidad. El cerebro que una vez ocupó esta prisión de hueso era más grande, mucho más grande. No tenemos entre las manos meros restos, sino un artefacto que interpela los cimientos mismos de la biología humana. Sostenemos una reliquia que, con un susurro seco y quedo, insinúa que hay un capítulo entero de nuestra historia aceptada que no solo hemos olvidado, sino que quizá fue ocultado con método y eficacia. Para iniciar esta indagación, hay que abandonar los prejuicios. Hay que viajar a uno de los parajes más duros, yermos e inhóspitos del planeta, la costa meridional del Perú, el desierto de Paracas. No es solo arena, son millas y millas de suelo calcinado y apisonado, roca y sal. La lluvia casi nunca cae. La vida tal como la entendemos parece haberse retirado hace mucho, dejando al viento aullar entre dunas sin pulso. Y sin embargo, en el año 1927, un hombre creyó que aquella apariencia de muerte total era un disfraz, una ilusión. Su nombre era Julio Tello. Hoy se le llama el padre de la arqueología peruana, una etiqueta pálida para lo que fue en realidad. Tello no era un sabio de escritorio, era un visionario, un obsesivo. Fue el primer arqueólogo peruano de origen indígena y defendía con fiereza que la grandeza de su tierra no había llegado desde fuera. Rechazaba la idea de que la civilización hubiese sido importada desde Mesoamérica por los mayas. Buscaba la cultura madre, el manantial original, el año cero de la civilización andina. Ya había encontrado huellas de ella en la sierra, en Chavín de Huántar, donde excavó los restos de un complejo templario siniestro, con laberintos y relieves de dioses jaguar monstruosos, pero algo lo atraía hacia la costa. Estaba convencido de que bajo la costra estéril del desierto de Paracas dormía otro venero, aún más antiguo. Tello cavó donde otros solo veían vacío. Él y su equipo trabajaron bajo un sol que martillaba, enfrentándose al viento punzante de Paracas que levantaba nubes de arena que cortaban como vidrio roto. Así, no lejos de una península desolada y olvidada, tropezaron con una anomalía. El suelo compacto cedió de repente y dejó al descubierto el acceso a lo que parecía una necrópolis compleja y multinivel. No era una simple fila de tumbas, sino una ciudad subterránea de los muertos. Lo que hallaron en su interior cambió para siempre la historia del Perú. No se trataba de enterramientos sencillos. Primero identificaron lo que llamaron las cavernas de Paracas, fosas profundas con forma de botella donde se apilaban decenas de cuerpos. Más abajo encontraron algo distinto, un lugar al que dieron el nombre de Necrópolis de Paracas. Eran grandes complejos subterráneos tallados en la roca, más parecidos a casas comunales para difuntos que a criptas tradicionales. Dentro centenares de momias descansaban en posición fetal ritual. Eran más de 300, y todas presentaban lo mismo, cráneos alargados de forma antinatural. No era un grupo cualquiera, sino una élite completa, una clase dirigente que dominó aquel desierto. Lo sabemos porque no fueron amortajadas con harapos, sino con riqueza. Cada momia fue envuelta en mantos funerarios que, hoy, casi un siglo después, se consideran entre las mayores obras maestras del arte textil de este planeta. La palabra exageración aquí se queda corta. Aquellos tejidos eran de una complejidad apabullante. Tejidos con finísima lana de alpaca y algodón, teñidos con tintes naturales intensos, cochinilla para el rojo sangre, índigo para el azul profundo. Algunos fragmentos presentaban una densidad de más de 200 hilos por pulgada,
una finura que apenas pueden emular los telares modernos asistidos por ordenador. No era solo un oficio, era una tecnología perdida. Y más allá de la calidad estaban las imágenes. Toda su cosmovisión estaba bordada en esos sudarios. Eran escenas complejas, psicodélicas, casi aterradoras, con criaturas que hoy llamaríamos monstruos, semihumanos semijaguar, chamanes alados con colmillos felinos, figuras que empuñaban cuchillos de obsidiana en una mano y cabezas trofeos cercenadas en la otra. Una y otra vez se repetía un motivo, un ser oftálmico, una deidad de los ojos con miradas gigantescas de las que fluían lágrimas o rayos. Era el arte de una civilización no solo sofisticada, sino poseída por el misticismo, la ritualidad cruel y el contacto con otros mundos. Junto a las momias no había garrotes toscos, sino cuchillos ceremoniales de vidrio volcánico, obsidiana, cerámica de paredes finas con las mismas deidades y ornamentos de oro puro, turquesa y, sobre todo, con la concha roja brillante de Spondylus. Esa concha no existe en las aguas frías del Perú, fue traída desde los mares cálidos de la actual Ecuador, a miles de kilómetros. Era más preciada que el oro. La conclusión era nítida. No eran campesinos ni plebeyos, eran reyes, sumos sacerdotes y guerreros de élite, una casta gobernante que mantenía a toda la región en temor y obediencia. Las dataciones por radiocarbono nos empujaron hacia la bruma del tiempo. Estas gentes vivieron y murieron entre aproximadamente el siglo VIII y el siglo X antes de Cristo. Detengámonos un segundo. 1000 años antes de Cristo, es decir, un milenio antes de que el imperio inca levantara Machu Picchu. Es también varios siglos anterior a las famosas y enigmáticas líneas de Nazca, trazadas en el mismo desierto. La civilización de Paracas no fue una tribu cualquiera, fue una de las culturas tempranas más fundamentales de todo el ámbito andino. Allí se escribió el primer capítulo, pero este conocimiento deslumbrante no apaciguó el enigma principal, sino que lo hincó con más fuerza. ¿Quiénes fueron estas personas cuyas cabezas no se parecen a las nuestras? A primera vista, la ciencia académica ofrece una respuesta limpia y cómoda: modificación o deformación craneal artificial. Suena bárbaro, pero en realidad fue una práctica muy extendida, casi global. Hay rastros de ella en Egipto y Mesopotamia, en América Central y en las islas de Vanuatu. La practicaron los hunos de Eurasia, cuyas cabezas alargadas espantaban a los romanos. La practicaron los mayas, que aspiraban a que la cabeza asemejara una mazorca de maíz, su planta sagrada. La practicó el pueblo Mangbetu en el Congo, incluso en el siglo XX. La lógica es simple: el cráneo de un recién nacido no es un hueso sólido, es increíblemente maleable. Las placas aún no han soldado, unidas por suturas cartilaginosas blandas, las fontanelas. Si desde los primeros días se venda con firmeza la cabeza del niño, se presiona con tablillas o se sujeta con fajas tensas, el cráneo crecerá tomando la forma impuesta. No era un capricho cosmético comparable a cirugías modernas, sino un símbolo vivo de estatus. En un mundo sin escritura ni documentos, el cuerpo era el principal pasaporte. La cabeza alargada te distinguía al instante. Proclamaba: pertenezco a la élite, estoy vinculado a los dioses, llevo sangre sagrada, mi sabiduría es mayor. En algunas culturas se creía que literalmente acercaba al individuo a las deidades, a menudo representadas con cráneos alargados. El procedimiento, si se ejecutaba con pericia, aparentemente no causaba dolor significativo y, lo que importa, no afectaba a la función cognitiva. El cerebro es asombrosamente plástico y se acomodaba a la forma disponible. Parecería que ahí está la solución. Los cráneos de Paracas serían la versión más extrema y mejor preservada de una moda de estatus antigua. Caso cerrado. Y, sin embargo, justo cuando nos disponemos a archivar el expediente, la investigación de verdad comienza. Porque cuando forenses modernos, criminalistas y antropólogos físicos analizaron con tecnología actual los hallazgos de Tello, toparon con anomalías, detalles físicos y biológicos que no encajaban con un mero vendaje. Como ya dijimos, la vendadura cambia la forma, no cambia el volumen, es física básica. Tómese un globo. Si lo aprietas por los lados, se estira hacia arriba. Si lo presionas por arriba, ensancha lateralmente, pero la cantidad de aire sigue siendo la misma.
Solo desplazas masa. Con el cráneo ocurre igual. La deformación artificial debe conservar el volumen original. Sin embargo, múltiples mediciones de los cráneos paracas más extremos mostraron que su capacidad interna no solo igualaba, sino que superaba de forma notable la media de Homo sapiens. Se registraron valores de 1600, 1800 e incluso hasta 2000 centímetros cúbicos frente a un promedio humano de 1400 centímetros cúbicos. La diferencia alcanzaría hasta un 25 o incluso un 30%. Eso no es redistribución, es material adicional, es volumen cerebral adicional. ¿De dónde salió? Hay más. En un humano normal, la sutura sagital discurre desde la frente hasta la nuca, la línea visible donde los huesos parietales derecho e izquierdo se encuentran y acaban por fusionarse en la infancia. Todos tenemos ese surco. Puede palparse, pero muchos de los cráneos paracas más alargados y anómalos carecen de él. No es que haya soldado sin dejar rastro, no está. En lugar de dos parietales separados susceptibles de deformarse con tablillas, parece que estos individuos tenían una sola pieza parietal que crecía como unidad. La medicina moderna conoce un fenómeno, la craneosinostosis, una fusión prematura de suturas. Es una patología que deforma sí, pero no añade volumen cerebral y desde luego no es la norma. En la élite de Paracas, en cambio, esto no luce como rareza, sino como rasgo familiar estándar. No parece un defecto, sino otra arquitectura. Y aún otro detalle. En la base de todo cráneo humano hay un foramen magnum, la abertura por la que la médula espinal se conecta con el cerebro. En Homo sapiens está centrada con equilibrio delicado, crucial para andar erguidos y sostener la cabeza con mínimo esfuerzo muscular. En ancestros como los chimpancés se sitúa más atrás porque caminan en 4 apoyos. En algunos de los cráneos paracas más anómalos se ha informado que esa abertura se desplaza hacia atrás, no ocupa el centro, sino que se ubica sensiblemente más cerca de la parte posterior que en cualquier subespecie humana conocida. Eso implicaría otra estructura cervical, otro centro de gravedad, otra biomecánica. Una cabeza así tendría que ser muchísimo más pesada o su portador adoptar una postura distinta. Un solo punto ya inquieta. Los tres juntos convierten el objeto de un artefacto cultural en una herejía biológica. La explicación cómoda de la modificación artificial se desgarra. No logra cubrir esas diferencias anatómicas innatas. Durante décadas el enigma quedó sin resolución. Parecía que lidiábamos con un ser desconocido y extinto de apariencia humana, o con algo aún más extraño. La disputa entró en un callejón académico. Los cráneos acumularon polvo en cajas en los depósitos del Museo Regional de Ica y del Museo Nacional en Lima. El mundo casi los olvidó hasta que llegó el siglo XXI y la ciencia sumó una herramienta poderosa, capaz de mirar más allá del hueso, con promesa de respuesta definitiva. Dentro de cada célula del cuerpo, en su núcleo, habita nuestro código genético completo, miles de millones de pares de letras que determinan quiénes somos. Para el estudio del pasado, sin embargo, importa un cuaderno particular, pequeño y crucial, el ADN mitocondrial. El mtADN reside no en el núcleo, sino en las centrales energéticas celulares, las mitocondrias. Tiene 2 propiedades únicas para nuestra pesquisa. Primero, se hereda solo por vía materna. Lo recibes de tu madre que lo recibió de la suya, y así hacia atrás, siglos adentro, tejiendo un hilo femenino que remonta a la llamada Eva mitocondrial. Segundo, muta muy lentamente pero de modo predecible. Eso permite usarlo como reloj genético. Cada gran población de la Tierra acumula un conjunto propio de mutaciones, un haplogrupo. Es un pasaporte genético, un marcador de clan. Si portas, por ejemplo, H o B, tus ancestros maternos remotos vivieron en Europa o en el Oriente Próximo hace decenas de milenios. Si presentas L, tus raíces se hunden en África. Para los pueblos originarios de América, desde esquimales de Alaska hasta indígenas de Tierra del Fuego, el cuadro está bien establecido. Cuando los primeros humanos cruzaron desde Asia a América por el puente de Bering, trajeron solo 5 grandes linajes maternos: A, B, C, D y X. Toda población indígena hallada en Norte o Sudamérica pertenece a uno de esos 5 y a ningún otro.
He aquí la prueba decisiva. Si los cráneos, pese a su rareza, pertenecen a nativos con una práctica cultural atípica, su mtADN debe ser A, B, C, D o X. Cualquier otro resultado no sería una simple anomalía. Haría estallar el modelo aceptado del poblamiento y reescribiría los manuales. El problema es que el ADN es frágil. Después de 3000 años, se descompone en fragmentos mínimos y, peor aún, se contamina con facilidad. El ADN de cada arqueólogo que excavó, de cada conservador que movió la pieza, de cada visitante que respiró cerca de la vitrina, todo ello crea una sopa genética donde encontrar la señal antigua es como escuchar un susurro en un estadio que ruge, pero el desierto de Paracas ofreció un don precioso. El mismo entorno seco y sin vida que niega la existencia preservó la muerte a la perfección. Con humedad casi nula y bacterias de descomposición ausentes, la materia orgánica no se pudrió, se momificó. No solo había huesos desnudos, había momias con piel intacta, había cabellos que conservaban un tinte rojizo, probablemente por oxidación y decoloración, no por color natural. Y sobre todo, había dientes. Un diente es una cápsula del tiempo ideal para el genetista. Bajo el esmalte duro está la pulpa, el tejido blando que nutrió la pieza en vida, protegida del exterior. Si en algún lugar cabe esperar ADN antiguo limpio, es ahí. Hace algunos años, un grupo de investigadores, en gran medida independientes de grandes institutos estatales y universidades, obtuvo acceso a esas muestras valiosas. Entre quienes impulsaron el trabajo figuraban personas como Brian Forster, autor y guía residente en el Perú que divulgó estas anomalías, y L. A. Marzulli, conocido por abordar la intersección de historia bíblica y fenómenos paranormales. No actuaron según los protocolos académicos, tomaron mechones de cabello y polvo óseo extraído de un diente, procedentes de un pequeño museo histórico privado en Paracas. Un detalle importante: no eran cráneos del Repositorio Nacional en Lima, sino esos ejemplares extraños y singulares. El muestreo, afirmaron, se realizó con asepsia. Sellaron las muestras y las enviaron a laboratorios genéticos independientes en los Estados Unidos. La comunidad científica, o al menos la parte enterada, contuvo la respiración. Arrancaba la prueba que prometía zanjar la controversia. Los primeros resultados, filtrados por Forster y Marzulli, no solo fueron impactantes, resultaron inverosímiles para el marco peruano precolombino. Técnicos de laboratorio habrían pensado al inicio que las muestras estaban irremediablemente contaminadas. Repitieron el ensayo una y otra vez. Los datos no cambiaron. El secuenciador arrojaba haplogrupos que no eran A, ni C, ni D, ni X. En los informes asomaban marcadores como H1, T2, U2 y K. Para entenderlo, H es el linaje materno más extendido en Europa occidental. U2 es raro, pero conocido en Europa oriental y el Mediterráneo. T y K son típicos del Oriente Próximo y la Media Luna Fértil. Eran pasaportes genéticos de regiones situadas a miles de kilómetros al otro lado del Atlántico con respecto al Perú, y esos pasaportes, se decía, aparecían dentro de cráneos milenarios de una élite que vivió en Sudamérica un milenio antes de que Colón concibiera navegar hacia Occidente. No era una anomalía, era una bomba. Significaba que la clase dirigente de Paracas portaba sangre desvinculada de los nativos a los que, aparentemente, gobernaron. Las rarezas no terminaron allí. En algunas muestras se reportaron mutaciones que no encajaban con ningún haplogrupo humano conocido. La genetista que lideró parte del análisis, la fallecida Melba Ketchum, quien, en justicia, también era controvertida por sus alegatos sobre ADN del llamado pie grande, dejó una frase legendaria. En un correo filtrado habría escrito: «Los datos tienen mutaciones desconocidas para Homo sapiens, ni para neandertales, ni denisovanos. Estoy casi segura de que tratamos con una criatura humanoide nueva, muy distante del hombre moderno». Fue el momento en que la historia pareció desbocarse. Proponer que fenicios, egipcios o europeos de la Edad de Piedra cruzaron el Atlántico y fundaron una dinastía real en el Perú ya daría la vuelta a la historia. Insinuar que esas criaturas no eran del todo nosotros, habría otra batalla. La batalla entre la sensación y la ciencia.
la batalla por nuestra propia historia. El estamento científico reaccionó de forma previsible, con furia. La postura oficial en arqueología y genética fue tajante. Las pruebas de ADN iniciales citadas por Foerster y Marzulli eran desechos, no ciencia, sino un caso de contaminación de manual. Sus argumentos sobre el papel eran contundentes. Primer argumento: contaminación. Es obvio encontrar un grupo europeo como H en una muestra con un siglo de manipulación por manos de origen europeo. No hallar ADN europeo sería el milagro. Esta es una verdad dura de la paleogenética. Segundo argumento: la fuente. ¿Quién hizo el estudio? No una revista revisada por pares, sino un grupo de entusiastas con teorías radicales. La genetista principal estaba desacreditada por afirmaciones previas. Los laboratorios figuraban en el anonimato y, sobre todo, los resultados no se publicaron con arbitraje científico, sino en la red. En ciencia, eso equivale a que no ocurrió. Para poner fin a las especulaciones, en años recientes, se llevaron a cabo estudios más rigurosos y validados. En el año 2018, una investigación a gran escala sobre genomas de momias andinas antiguas, con muestras de la cultura Paracas incluidas, apareció en una prestigiosa revista de biología. Su conclusión: ninguna sorpresa. Todas las muestras, sin excepción, mostraron ancestro nativo americano, con haplogrupos B, C y D predominantes. En el año 2022, se publicó otro trabajo centrado en cabellos de momias. Alcanzó dos conclusiones. Primero, el famoso pelo rojizo o rubio no era genético, sino efecto de decoloración, oxidación y quizá uso de henna. Eran gentes de cabello oscuro. Segundo, el ADN extraído era enteramente humano y enteramente nativo americano. Parecería que ahí termina todo. La ciencia oficial habría triunfado. El secreto revelado. Los cráneos, una tradición cultural. El ADN, contaminación. Fin de la historia. Otra vez no. Aquí emerge la parte más sombría. Los defensores de la hipótesis anómala, Foerster, Marzulli y sus seguidores, señalaron la grieta fatal de los estudios oficiales. Su contraargumento fue claro. Por supuesto que hallaron ADN normal, porque examinaron cráneos normales. Sostienen que los científicos tomaron muestras de enterramientos Paracas comunes y corrientes para sus análisis, y no de la colección única y anómala que excavó Tello. Esos cráneos que muestran un aumento de capacidad de un 25%, los que carecen de sutura sagital, los del foramen magnum desplazado, nunca habrían sido sometidos a pruebas por la corriente principal. Y formulan la pregunta incómoda: ¿por qué? ¿Por qué las autoridades peruanas, el ministerio correspondiente y los directores de los museos nacionales, en cuyas bóvedas reposan los ejemplares más extraños, se muestran tan reacios, según se dice, a permitir el acceso? ¿Por qué equipos internacionales independientes suplican llevar a cabo un análisis genómico completo, transparente y revisado por pares de esos cráneos en particular, y se les niega una y otra vez? De ahí nace una teoría siniestra pero coherente: la conspiración académica. ¿Y si aquellas primeras pruebas sucias e imposibles del año 2014 estuvieran en lo cierto? ¿Y si la élite Paracas realmente fuese un grupo con ADN de Oriente Próximo y de Europa? Eso implicaría un contacto transoceánico sostenido milenios antes de Colón. No sería reescribir un capítulo polvoriento, sino dinamitar el dogma de base sobre el que se construyó la antropología americana. Para un estamento que cimentó carreras, reputaciones y subvenciones en el modelo inamovible del estrecho de Bering, resulta más fácil tildar los datos de contaminados y ocultar discretamente las fuentes originales que admitir en público que su cuadro del mundo estaba equivocado. Existe además otra teoría, más profunda y radical, que nos devuelve a las anomalías físicas irresueltas: el volumen gigantesco, la ausencia de suturas, la abertura desplazada. Se llama difusionismo. En su versión extrema sostiene que las grandes civilizaciones antiguas, Egipto, Sumer, Harappa, Paracas, Maya, no se desarrollaron en burbujas aisladas, sino que fueron herederas de una cultura madre global, marítima y altamente avanzada, desaparecida en un cataclismo prehistórico, tal vez aquel del final de la Edad de Hielo y la subida catastrófica del nivel del mar hace unos 12.000 años que inspiró los mitos del diluvio.
de la Atlántida, de reinos sumergidos. En ese marco, la élite de Paracas no sería un puñado de fenicios extraviados, sino refugiados, portadores de sangre pura de esa civilización perdida. Llegaron a las costas áridas del Perú con los restos de su saber. De ahí las tecnologías textiles imposibles aparecidas de pronto, y con su genética no nativa. Y esta teoría ofrece una explicación tan chocante como abarcadora para el misterio craneal. Y si esa raza madre, esos antiguos dioses, poseyera cráneos alargados, volúmenes cerebrales enormes y ausencia de sutura sagital como rasgos innatos, y si en la necrópolis de Paracas vemos en realidad dos grupos enterrados juntos. Grupo 1, aristocracia de sangre pura, supervivientes nacidos con esas cabezas anómalas y con ADN foráneo. Grupo 2, población local que, postrada ante esos nuevos poderosos venidos del mar, comenzó a imitar desesperadamente su aspecto, deformando artificialmente las cabezas de sus hijos para parecerse, al menos por fuera, a sus señores. Esta hipótesis, por fantástica que suene, de pronto lo encaja todo. Explica por qué algunos cráneos de gente común exhiben marcas claras de deformación, mientras otros, de élite, muestran rasgos biológicos imposibles. Explica por qué los análisis sucios de la élite arrojan haplogrupos de Medio Oriente, porque serían la estirpe marítima, y explica por qué los estudios académicos puros detectan haplogrupos nativos, porque muestrearon a los imitadores. También encaja con la aparición súbita de alta cultura, tecnología y arte en medio de un desierto sin fases de desarrollo. No eran invenciones, eran memorias. El caso Paracas no es un simple hueso muerto, es un campo de batalla por nuestra historia. Hoy nos enfrentamos a contradicciones violentas que nadie logra resolver. Hay cráneos que no deberían existir. Hay datos de ADN que son, o bien un error amateur clamoroso, o bien el hallazgo más grande de la historia humana. Hay ciencia oficial que, segura y con cifras en mano, insiste en contaminación y deformación artificial. Y hay investigadores que claman, con igual vehemencia, conspiración, encubrimiento y reescritura. La verdad, como casi siempre, permanece enterrada. Duerme en la arena seca y salobre del Perú, envuelta en mantos bordados con los ojos de dioses inhumanos. Estos cráneos no son una respuesta, son una pregunta. Una pregunta que, tras 3 milenios, resuena más alta, más clara y más terrible que nunca. ¿Y si no somos los primeros? ¿Y si nuestra civilización global moderna no es la primera civilización tecnológica del planeta? ¿Y si la élite de Paracas fue el último eco, degenerado pero de sangre pura, de algo muchísimo mayor? ¿Y si la prueba física irrefutable ha permanecido durante décadas en sótanos polvorientos de museos, aguardando a alguien que no solo mire, sino que vea? La historia que aprendemos en la escuela es una versión cómoda de los hechos. El cráneo alargado es la evidencia material de que quizá exista otra, más extraña, más compleja y tal vez más inquietante. ¿Qué crees que se oculta realmente detrás de este misterio? ¿Es la manifestación extrema de un ritual antiguo que aún no comprendemos o la llave de un capítulo olvidado y borrado de la historia humana? ¿Por qué crees la ciencia oficial resiste con tanta tenacidad estas anomalías?